prensa con Gustavo Alegret. Estados Unidos impone sanciones a la industria del acero en Irán, en medio de la tensión por desacuerdos con el pacto nuclear. Siguen las detenciones a líderes opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firma polémico decreto que permite el porte de armas para al menos 20 profesiones. ¿De quiénes se trata? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en nuestra mesa de trabajo. Hoy la vamos a compartir con Anne Hoyt. Es periodista, es analista político, es corresponsal del grupo Radio Centro de México, en la capital estadounidense. Anne, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Con Alfonso Fernández. Alfonso es periodista, es corresponsal de la agencia EFE en la capital estadounidense. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Y con Paulina Chávez, que es analista político. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Gustavo, encantada de estar aquí. Gracias. ¿Vieron el partido de ayer de las semifinales de la Champions? Interesante. Interesante, pero dos partidos que nos han dejado dos sorpresas, esas dos semifinales. No sé. Ha sido lo mejor. Yo creo que una buena noticia en estos días, por lo menos nos da esta emoción de ver... Bueno, los del Barcelona no estamos muy contentos. Claro que no, pero creo que por lo menos nos saca de la rutina y nos dio al menos dos partidos, la verdad, excepcionalmente emocionantes. Creo que por lo menos nos quedamos con eso, ¿no? Sí, y se rompen los pronósticos, ¿no? Está bien que de repente el que salga vencedor en esta competición sea no el favorito, ¿no? Y sean dos nuevos equipos que son, digamos, no están entre los más grandes, Liverpool un poquito más, pero el Tottenham ayer sí que fue una sorpresa fascinante. Y en el último segundo, además del partido, eso es increíble. Bueno, es la grandeza del fútbol, ¿no? También. No, y regresar, la verdad, tópico de un marcador adverso como lo hizo el Liverpool, digo, con todo respeto para los en absoluto, del Barcelona, y me parece es un fenómeno. Sí, Miren, una cosa es a quién apoyas, la otra es la justicia. Y ahí se hizo justicia, el partido fue un partidazo para ellos. Sí, totalmente. Sin duda, sin duda. Vamos a comenzar con ese repaso de la actualidad, pendientes de Argentina. Puede hablar Mauricio Macri en cualquier momento sobre ese incidente que se ha producido, del que tenemos detalles a cuentagotas y del que ha salido herido un diputado. El diputado Héctor Olivares. Mauricio Macri tiene prevista una intervención y estamos pendientes de sus palabras. Mientras, en Venezuela también noticias en desarrollo. Han detenido el régimen de Nicolás Maduro a través del SEBIN a quien es el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Zambrano es mano derecha de quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Paulina, un paso más en esa represión. Esta mañana leía que la reacción siempre es, sobre todo los que son muy críticos con las voces que recurren a los comunicados de rechazo, pero que exigen más de la comunidad internacional. Palabras del Grupo de Lima, de diversos gobiernos del mundo diciendo que no se puede permitir este tipo de atropellos a la democracia, pero que quedan ahí en palabras mientras el régimen de Maduro continúa con su represión a la democracia venezolana. Así es, sin duda. Hay que recordar que la Asamblea Nacional es la única institución democrática reconocida internacionalmente, entonces esto nos habla de una escalada en los atropellos que está llevando a cabo el régimen de Nicolás Maduro en contra de sus opositores, ¿no? Hay que recordar que hace unas semanas también el Chief of Staff de Juan Guaidó también fue detenido, permanece arrestado. Entonces sí es preocupante ver cómo avanza el tiempo y tras el fallido alzamiento de la semana pasada, pues sí vemos a un Nicolás Maduro que puede estar envalentonado para llevar a cabo acciones todavía más perjudiciales. Coincido completamente con lo que dices, lo hemos mencionado aquí previamente, creo que la comunidad internacional está dejando mucho que desear en esta discusión. Hay pronunciamientos, hay llamados al diálogo, hay diferentes mesas de análisis, pero no hay una acción concreta que permita poner fin a este régimen corrupto y que definitivamente tiene a la gente de Venezuela en una situación de crisis y completamente trágica. También hay que mencionar que se combina con la publicación de este reporte en el Washington Post que hablaría de que el presidente Trump estaría cuestionando su propia estrategia, la estrategia de su administración, los consejos que le ha dado particularmente su asesor en seguridad nacional, John Bolton, sobre la estrategia para atender la crisis en Venezuela. Estaría teniendo, digamos, como algunas dudas respecto a si la apuesta correcta fue apoyar de manera tan frontal y tan decidida a Juan Guaidó, lo cual
pues sin duda es preocupante porque no se ve que haya una ruta clara. El presidente Trump salió poco tiempo después a desmentirlo, a mostrar que está con la gente y reiterar que Estados Unidos está con la gente de Venezuela sin importar el tiempo que tome, pero creo que se empiezan a evidenciar algunas fracturas y no hay una consistencia de qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional para forzar la salida de Nicolás Maduro. En el programa La Mañana veíamos esa fotografía en el que en el viaje que ha hecho el presidente Trump a Florida ha aprovechado para reunirse en el Air Force One, en el avión presidencial, con dos de los senadores más prominentes y más críticos con Maduro, con Rick Scott y con Marco Rubio, los dos senadores del estado de la Florida. En las últimas horas también hemos visto a esta administración exigiendo la liberación de Zambrano y advirtiendo a Alfonso que habrá consecuencias si no se produce. ¿Qué tipo de consecuencias puede haber? Yo creo que no están muy claras esas consecuencias, simplemente tienen que mantener la presión retórica. En este caso, yo creo que era, después de lo que comentaba Paulina, el alzamiento fallido de la pasada semana, obviamente el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, tenía que reaccionar y ha apuntado, en primer lugar, lo que hicieron fue, ¿no?, a través del Tribunal Supremo, retirar la inmunidad a varios parlamentarios y ayer o anoche ir por el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Obviamente esto solo se puede interpretar como un mensaje claro a Juan Guaidó, ¿no? Porque parece bastante sorprendente que se vaya por diferentes diputados y no por la cabeza visible de este alzamiento. Un detalle que puede parecer anecdótico, pero que pone de relieve la situación trágica y a veces casi cómica de Venezuela, es el hecho de que se lo llevasen en grúa. No sé si leyeron en detalle el reporte, pero cuando los oficiales del SEBIN se acercaron al automóvil en el que estaba Zambrano, Zambrano se negó a salir y la única manera que encontraron los funcionarios del SEBIN fue llevarlo con una grúa. Imaginen la imagen de una grúa, el automóvil del vicepresidente de la Asamblea Nacional, rumbo al helicoide, ¿no?, que es el lugar en el que se detiene o se llevan a este tipo de detenidos. La situación en Venezuela yo creo que es todavía más compleja de lo que se veía hace unas semanas y el hecho de que aquí, incluso en Washington, se empiecen a vislumbrar las primeras grietas solo hace temer que la incertidumbre se va a prolongar por más tiempo, ¿no? Bueno, y habrá que recordar también a Diosdado Cabello, que salió en una transmisión televisiva y realmente su retórica, su discurso fue muy agresivo, muy burlón. De alguna manera, así como dice, se ve que están envalentonados y de hecho ya ni siquiera están tratando de cuidar las formas, porque además de que le están quitando la inmunidad parlamentaria a estos diputados, también, por otro lado, supuestamente en la ley, mientras tú estés en tu coche funciona legalmente como tu casa, entonces no te pueden obligar no se pueden meter a tu casa, digamos, sin una orden, ¿cómo se le llama? Judicial. Sí, una orden judicial. Lo que pasa es que llevan estamos el coche. dando por sentado que hay independencia de poderes y Claro. que el sistema judicial se defiende en Venezuela. Claro. Está más que probado que eso está absolutamente sometido a los caprichos o peticiones del Ejecutivo y del chavismo y que precisamente esa división de poderes es lo que hace que esa democracia venezolana hoy en día adolezca de éxito, Claro, y de Estado que de Derecho, se le pueda ¿no? llamar así. Claro, y además lo que dicen, lo que tienen en común todos estos aspirantes a dictadores, es decir, una cosa son las leyes y otra cosa es la justicia, y nosotros somos quienes decidimos qué es la justicia, ¿no? Sí, en la línea de la comunidad internacional no solo es en Estados Unidos, también vimos como en España el ministro de Exteriores, Borrell, criticaba en cierto modo la postura de Estados Unidos, llamándole una actitud de cowboy, decía, en su manera de gestionar lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? También el canciller mexicano que estuvo esta semana aquí en Washington insistió, desde luego no es la posición mayoritaria en la región, pero él insistió en reforzar
la posición de un llamado a un diálogo con un imperativo internacional, algo que también respalda Uruguay, ¿no? Entonces estamos viendo cómo incluso así como dentro del gobierno de Maduro hay fisuras, grietas, dudas e incertidumbres, también en la comunidad internacional este prolongado espacio de estancamiento en Venezuela está generando dudas y fracturas que no está muy claro dónde nos van a llevar, ¿no? Sí, porque la comunidad internacional desafortunadamente no se ha puesto de acuerdo en si el gobierno de Nicolás Maduro es legítimo o es ilegítimo. Pero lo que creo que tendrían que tener clarísimo es que la situación en Venezuela es urgente y no se puede mirar hacia otro lado cuando hay gente que no tiene ni los servicios más básicos, cuando la gente de Venezuela no tiene comida, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene medicinas. Entonces la comunidad internacional, estos llamados que hace al diálogo, por ejemplo, en esta posición del canciller Ebrard, la verdad es que es evidente que no van a ir a ninguna parte. O sea, ya diálogos han habido muchos y lo único que hacen es, le permiten a Nicolás Maduro comprar tiempo, fortalecer su posición, seguir disolviendo los esfuerzos y la energía y el momentum de los movimientos opositores, y creo que ya tendrían que por lo menos tener claro que esa no va a ser la salida. Por supuesto, nadie está todavía en la posición de llamar a una intervención militar, pero sí creo que tendrían que ser más creativos para darse cuenta que esa parte por lo menos está completamente agotada. Claro, y aquí se produce la ironía de la vida, y es que Estados Unidos, a través de la administración y el mismo secretario de Estado, han reconocido a preguntas de la prensa que hay contactos con Cuba para abordar la situación en Venezuela. Sabemos que Cuba es un apoyo fundamental para Nicolás Maduro. La presencia de los conocidos como médicos cubanos a través de esas misiones en Venezuela es ampliamente conocida y documentada. El periódico Nuevo Herald documentó, de la administración, de fuentes de la administración, que de esos médicos cubanos o operativos cubanos, aproximadamente 2.300 forman parte del entorno próximo de Maduro, que trabajan en su seguridad. Y a pesar del embargo que dura décadas, a pesar de las amenazas del incremento de la presión a Cuba por la represión, las violaciones de derechos humanos, la ausencia de democracia, por la puerta de atrás sí están negociando una salida a Venezuela. Lo de la realpolitik, que se acaba imponiendo a pesar de lo que hemos escuchado en décadas de las diversas administraciones. Exactamente, lo que dicen públicamente y lo que hacen tras bambalinas. Creo que hay una de las propuestas, siguiendo lo que decía Paulina, que me parecen más viables, y creo que vino de España y que está un poco como en medio de todos los dos extremos, y es que se lleven a cabo elecciones, que se hagan elecciones donde realmente se pueda constatar que se hicieron limpiamente, que se permiten a otros candidatos, y que finalmente a quien gane, si es Maduro o quien sea, se le va a poder dar esa legitimidad que Juan Guaidó y todos los que están en contra de Maduro no le reconocen. Sí, hay que también entender que en la última semana varios de estos diputados a los que se retiró la inmunidad se han refugiado en diferentes legaciones diplomáticas, en Argentina, en Italia, el caso de Leopoldo López en España. Yo creo que el camino de las elecciones obviamente debe ser el que hay que seguir. El problema es cómo llegar allá, ¿no? O sea, cómo plantear unas elecciones que se considere un sistema con un órgano realmente independiente, porque el Consejo Nacional Electoral venezolano es parte del gobierno de Maduro. ¿Cómo llegamos allí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran duda, la gran cuestión y el gran problema para asumirlo. Y también hay que entender, y yo creo que es algo que la oposición venezolana está empezando a vislumbrar, que el chavismo tiene que formar parte de esas elecciones, ¿no? Tiene que estar dentro de esas papeletas como opción, porque el chavismo existe en Venezuela y hay un grupo importante de venezolanos que todavía apoyan esa opción. Otra cosa es que Maduro no debería ser la persona que encabezase esa papeleta, pero yo creo que los tiros deberían ir un poco por ese lugar. Claro, y continuando con lo que dice Alfonso y lo que tú mencionabas, Gustavo, creo que también tenemos que tener claro que en una situación como esta también hay que ser pragmático. Hay que ver cuáles son las posibilidades reales
de éxito, cuáles son las estrategias que pueden conducir al resultado que deseamos, ¿no? Hay que, cuando se exagera, cuando se sobrepone la retórica por encima de las posibilidades reales, lo único que pasa es que se pierde credibilidad. Y eso es lo que le ha pasado, yo creo que en estos últimos días, a la oposición, que al no ser pragmático y al no haber logrado identificar y sobre todo transmitir con veracidad dónde están los apoyos, qué es lo que se puede hacer, cuál puede ser el siguiente paso, creo que en este momento por eso estamos en este impasse en el cual no se ve por dónde vaya a dar el siguiente paso, ¿no? Se están analizando algunas cosas por parte de Estados Unidos, estas negociaciones que tú mencionas, que claro que pues en el punto en el que estamos se tiene que evaluar, ¿no? Por dónde se puede avanzar, con quién tenemos que tener un acercamiento o cuál puede ser el punto de presión, pero esta situación sin duda es insostenible y creo que ya llama a dar un paso mucho más decidido por parte de la comunidad internacional. Yo nada más para corregir lo que dije, bueno, que se ponga en la boleta Maduro, yo creo que efectivamente, como dice Alfonso, eso pues estaría fuera de lugar. Me refiero al chavismo, a un representante del chavismo que la gente que sigue apoyando y que sigue pensando que la opción que presentó Hugo Chávez es válida, que se haya descarrilado de alguna manera es otra cosa, pero sí, efectivamente, tiene que tener esa boleta a un candidato que represente el chavismo, no a Nicolás Maduro. Cambiamos de asunto. Otra cuestión internacional que tiene ocupada a la diplomacia estadounidense es la situación con Irán, la relación con Irán. Crece la tensión en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz. La presencia militar estadounidense ha sido por décadas y la ha reforzado en los últimos días Estados Unidos. Irán también está, de acuerdo a fuentes del Departamento de Estado, realizando algunos movimientos que podrían suponer una escalada bélica. No la hay, sí ha habido siempre una cierta tensión, pero no la hay desde hace años. Y lo que hemos visto es que se han incrementado las sanciones. La Administración anunció en las últimas horas sanciones a Irán en el sector del metal, del aluminio, si no recuerdo mal. Paulina, ¿el camino de las sanciones es el camino para solucionar la crisis con Irán? Yo creo que no. Yo creo que evidentemente la intención de Estados Unidos es ejercer una máxima presión al régimen iraní, pero creo que lo que hemos visto en este año, justo estas sanciones a los metales, al acero, al hierro, al aluminio, al cobre, se anunciaron cuando se cumplió un año de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán. Y lo que hemos visto en este año, yo creo que ha sido las consecuencias de una salida que no necesariamente fue la mejor decisión por parte de Estados Unidos. Vemos a un Irán que ya también está amenazando con no cumplir los acuerdos del acuerdo nuclear porque pues está asfixiado por la parte de las sanciones. Vemos que no hay un acercamiento, si bien ellos han dicho que no se levantan de la mesa, pues ciertamente no se ve por dónde se vaya a avanzar en este tema. La comunidad internacional, los otros países signatarios, sobre todo los europeos, pues también están preocupados de que efectivamente Irán empiece a violar los acuerdos, los términos del acuerdo nuclear. Entonces creo que estamos en una situación en la que nadie ha ganado, en la que estamos lejos de llegar al punto en el que en un momento se pensó que era presionar a Irán, porque claramente no le están dejando como mayor opción. Entonces yo creo que las sanciones no necesariamente van a tener el efecto deseado y al contrario, creo que pueden aumentar la tensión de Estados Unidos con Irán y con los otros países que formaron parte del acuerdo. El objetivo de esas sanciones es castigar lo que se considera que es la segunda fuente de ingresos en exportaciones del régimen de Teherán después del petróleo. Ana. Ahora, yo pienso que nunca estaría de acuerdo en lo de las sanciones económicas en lo general, pero aquí en lo particular hay que considerar la coyuntura en la que por la que está pasando Irán. Tienen graves problemas climatológicos que han afectado terriblemente la economía, lluvias, deslaves y sobre todo una peste que ha invadido los sembradíos que podrían amenazar con una hambruna en este país porque la plaga que se le llama de la langosta del desierto, pues no ha habido manera de contenerla. Y de alguna manera pienso que sí, esta amenaza de poner sanciones a lo que viene siendo el 10% de las exportaciones de Irán, pondría al gobierno en una situación muy difícil con su propia gente, ¿no? Porque imagínate si ya llegas al punto de que no tienen ni qué comer, la presión va a ser interna.
Sí, la situación está claro que a Teherán está arrinconado, ¿no? Económicamente está en una situación muy complicada, una recesión de 2 años, la moneda local real se ha depreciado sustancialmente. Pero desde parte de Estados Unidos un poco sorprende, es una vez más una política errática, ¿no? Porque no se entiende muy bien que por un lado estén diciendo que estas sanciones tienen como objetivo llevar a Irán a la mesa de negociación, cuando precisamente quien se levantó de la mesa de negociación del acuerdo fue el gobierno del presidente Trump, al decir que el acuerdo nuclear que se había fraguado internacionalmente, una complejidad increíble, de esa mesa se levantó el presidente Trump. Entonces no está muy claro a qué mesa quiere Washington llevar a Teherán, y también se comprende que desde el punto de vista iraní no tienen otra opción que retomar un cierto capital de negociación a la hora de decir, pues si el acuerdo nuclear se hace trizas, deberemos volver a retomar nuestras actividades, que son las que nos llevaron ahí, porque no tenemos otra opción, ¿no? Los puntos de vista de nuestros analistas hoy en este Club de Prensa. Vamos a hacer una primera pausa. Al volver, ¿hay una crisis constitucional en Estados Unidos después de que el Congreso llamara a desacato al fiscal general? La reacción del presidente Trump. Prensa hoy con el análisis de Paulina Chávez, de Alfonso Fernández y de Anne Hoyt, conversando sobre la actualidad, una actualidad que nos lleva a Estados Unidos. Algunos analistas están hablando de crisis constitucional. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Que el comité del Congreso, que solicitó el informe completo sin tachaduras, sin borrones, de la investigación de la trama rusa que elaboró Robert Mueller, y que se lo solicitó a William Barr, ha declarado en desacato a Barr por no cumplir con esa solicitud. Esto el mismo día en el que el presidente Donald Trump utilizó sus privilegios ejecutivos para vetar la distribución de ese documento. Es una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la Presidencia y quien elabora las leyes en este país. Paulina. Sí, es una confrontación, sin duda, es una crisis que cada vez, bueno, no me gusta la palabra crisis, pero sí creo que es una división que cada vez es más profunda entre los dos poderes, algo que ya más o menos esperábamos desde las elecciones del año pasado en las que los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes. Esto lo único que nos garantiza es que estaremos viendo este asunto litigarse durante los próximos meses, probablemente los próximos años. Justo leía hoy que se acaba de resolver precisamente la demanda que le interpusieron los legisladores en ese entonces al fiscal general Eric Holder por lo mismo, cuando lo declararon en desacato por no haber entregado algunos documentos de la investigación del caso Rápido y Furioso. Entonces, fueron 7 años. Entonces, nos estamos enfrentando a una larga batalla en las Cortes, en las que desafortunadamente yo creo que consumirá todo el oxígeno de la política en los próximos meses, algo que yo creo que le beneficia al presidente Trump de cara a la elección del próximo año. Únicamente tener a los demócratas entretenidos en estar solicitando documentos, en estar citando a sus familiares, como lo vimos ahora con el caso de su hijo mayor, algo que le permitirá exhibir que no se está avanzando en las cosas que le interesan a los estadounidenses, el sistema de salud, la seguridad, la economía, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un poco caer en su mismo juego. Nos garantiza que estaremos hablando de este tema durante mucho tiempo y que sí, sin duda, como estira mínimo, la liga. en todo el periodo preelectoral. Por lo menos. Pero sí, estira la liga, claro. O sea, nos demuestra que es una división profunda en la que difícilmente van a haber consensos que permitan avanzar algunas otras cosas. Y hay que recordar que si algo ha hecho Trump sustancial en sus 2-3 primeros años de mandato es reconfigurar el Tribunal Supremo, ¿no? Que será el que en última instancia dilucide quién tiene la razón en estas cuestiones. Pero estoy de acuerdo, creo que aquí los demócratas están jugando un poco al borde del precipicio, ¿no? Porque por un lado tienen el riesgo de caer en un debate que ya a los estadounidenses les puede parecer ya oscurantista sobre el documento, de la edición, de la no edición o tachadura.
y no se planteen cuestiones fundamentales de campaña de cara a las elecciones del 2020, ¿no? Vimos como la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, se decantaba un poco por la opción pragmática, ¿no? De dejemos de lado estas cuestiones, podemos tirarlas en alguna instancia, pero vayamos un poco al meollo de las políticas que preocupan a los estadounidenses. Vamos a enlazarnos les decía que íbamos a enlazarnos con unas imágenes de la intervención del presidente argentino Mauricio Macri, pero esa intervención nos llegaba con una señal no lo suficientemente sólida, por lo tanto estamos en búsqueda de esas declaraciones del presidente de Argentina tras el incidente que ha provocado con arma de fuego las heridas de un diputado, Héctor Olivares. Está la sociedad argentina en estado de shock, conmocionada por ese incidente. Y hablábamos de la crisis constitucional, si es que se puede calificar así, de Estados Unidos. ¿Coincides? Sí, bueno, algunos insisten en llamarla así y de hecho estarían dispuestos a llegar a las cortes para prolongar el asunto y que se vuelva pues aún muchísimo más complicado de lo que inherentemente realmente amerita ser. Pero hablamos de esto en términos legales y sin embargo en términos particulares y de percepción. Por un lado, lo que está haciendo Trump, que le está funcionando muy bien, como decía Alfonso, son términos tan oscurantistas, tan elaborados, que principalmente si el estadounidense promedio no entiende ni le importa realmente, particularmente la base de apoyo que tiene Donald Trump, ve esto como simplemente una forma más de retrasar, de atacar al presidente Trump, a quienes ellos siguen apoyando. Y también incluso entre los demócratas hay la percepción de que en lugar de estar tomando asuntos de verdadera gravedad de interés para la nación de cara a las próximas elecciones como salud, inmigración, todos los otros temas que podrían estar en el piso en la Cámara Baja, están haciéndole el juego a Trump y distrayendo la atención para que los seguidores de Trump se reafirmen aún más en sus creencias de que Trump está siendo perseguido políticamente. Ahora, yo también creo que sí hay que dejar muy claro que la posición de los demócratas también tiene de fondo no dejar un mal precedente, en el sentido de que un caso como este, en el que tenemos este reporte, en el que ha quedado evidenciado todos estos malos manejos y estas malas conductas, pues no tenga ningún tipo de consecuencia. Entonces, sí es un predicamento en el que se encuentran los demócratas, concretamente la líder Pelosi, porque evidentemente hay que encontrar un balance entre que sí no parezca que haya impunidad, pero que tampoco les consuma todo el oxígeno de cara a la próxima elección. Pero claro que sería, yo creo que muy perjudicial dejar el precedente en el sentido de que el Congreso no estaría ejerciendo cabalmente sus funciones de supervisión, de equilibrio de poder. Entonces, claro, esa es la complicación, pero creo que definitivamente también habría que ponerle una dosis de pragmatismo, seguir el curso de la investigación, darle al Congreso el lugar que históricamente tiene y que constitucionalmente tiene, pero también no descuidando la parte de la elección y decirle a los electores cómo un candidato demócrata puede dar la batalla en los temas, en los asuntos que más les interesan a Donald Trump en las elecciones del 2020. No, y yo creo que también es importante desde el punto de vista político, esto recordemos que es fruto de las elecciones del pasado año. Si los republicanos hubiesen mantenido la mayoría en ambas cámaras, probablemente aquí no habría habido apenas un pequeño sumario del informe Mueller y ya está, ¿no? O sea que aquí lo que se está comprobando es que el contrapeso de poderes en Estados Unidos funciona en cierto modo y está permitiendo poner en tela de juicio o obligar a la Casa Blanca y a los republicanos a dejar claras sus posiciones en un asunto en el que, si bien el informe ha exonerado por una parte al presidente Trump, ha arrojado muchas más sombras en su manera de funcionar en lo que se refiere a obstrucción a la justicia y los escrúpulos, iba a decir, la falta de escrúpulos a la hora de tratar de ocultar determinados aspectos, ¿no? Listo, vamos a hacer una nueva pausa. Hemos conseguido las declaraciones del presidente Mauricio Macri, que muy brevemente
en unas declaraciones de poco más de 2 minutos, ha dicho que van a ir hasta las últimas consecuencias en esta investigación para esclarecer lo que ha sucedido. Recordemos los hechos. En las últimas horas se ha producido un incidente con arma de fuego en las inmediaciones del Congreso argentino y que han dado con una persona muerta y un diputado herido. Escuchemos a Mauricio Macri. Conmovidos, muy conmovidos con el ataque que sufrieron esta mañana el diputado Héctor Olivares, diputado de Cambiemos, que ya tiene como consecuencia la muerte, el asesinato de su asesor Miguel Yadón. Le mando las condolencias a su familia. Estamos trabajando y estamos junto a los médicos de Ramos Mejía que intentan salvarle la vida a Héctor. Hace unos instantes hablé con su mujer Susana, con su hijo Leandro, que se imaginarán cómo están. Están en camino a Buenos Aires, también rezándole a Dios que podamos salvarle la vida a Héctor. También hablé con Julio Martínez, nuestro referente en La Rioja, muy conmovido, amigo de Héctor. Héctor, una gran persona, un hombre trabajador, preocupado por nuestro país. Y también con el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo. Quiero decirles a los argentinos que ya están trabajando la policía de la ciudad, con Diego Santilli a la cabeza, la Policía Federal, con la ministra Patricia Bullrich, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar a los culpables. Muchas gracias. Las palabras de Mauricio Macri, el presidente argentino, reaccionando a esas primeras informaciones que dejan, como decimos, tras ese incidente de arma de fuego, una persona muerta y un diputado herido. Van a ir hasta las últimas consecuencias. Coordinación policial, violencia que se ha de confirmar aún, Paulina. Si fuera con una motivación política sería preocupante. El nivel de tensión en Argentina es evidente en los últimos meses. Este es un año electoral con la salvedad y a la espera de lo que diga la investigación y las conclusiones de las motivaciones de ese incidente. Si las primeras indicaciones marcan ese camino, la preocupación es creciente. Sin duda. Tenemos poca información en estos momentos, apenas con lo que nos ha llegado con estos acontecimientos tan trágicos. Sin duda son motivo de preocupación. Tendremos que analizar, ver cuál fue la motivación, pero creo que el presidente Macri acierta saliendo a dar este mensaje de unidad, de señalar que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y pues pedir calma. Evidentemente la situación en Argentina se ha vuelto crítica por términos, por el estado de su economía que hemos visto en los últimos meses, cómo ha ido prácticamente en picada. La gente, hay desesperación y hay incertidumbre, sobre todo por las elecciones del próximo octubre, pero creo que a nadie le beneficia un clima de violencia, de tensión creciente y de sobre todo de este tipo de recrudecimiento en contra de los políticos, sea cual sea su ideología, ¿no? Se da la circunstancia que precisamente en esa línea Mauricio Macri vio ejemplo antes de ese incidente, en el que invitó a Cristina Fernández de Kirchner a una mesa de conversación para encontrar puntos de acuerdo de los grandes temas de país. Sí, a falta de concretar los detalles de la motivación de este atentado, este tiroteo, lo que es cierto es que si a Argentina algo no le venía bien es añadir incertidumbre y tensión en un momento en el que la situación económica y política es muy complicada, ¿no? Entonces faltará ver cuáles son los detalles de lo acontecido, pero parece que a Argentina solo le podía faltar esto para la guinda al pastel de un año que se avecina muy complicado, porque recordamos que la cuestión económica, pese a tener el respaldo de un programa del Fondo Monetario Internacional, parece que tozudamente la realidad se empeña en agravar los problemas, ¿no? Y sin embargo, creo que está creciendo la percepción en Argentina, y esto lo demuestran las encuestas a favor de la reelección de Cristina Kirchner, de que la crisis no fue provocada por el kirchnerismo, sino que, al contrario, tiene que ver solamente con Mauricio Macri. Y una de las ejemplos que podemos ver en México concretamente acerca de cómo
piensan que esta crisis se generó apenas ahora, es que acaban de invitar el gobierno de México al que fuera ministro de Finanzas con Kirchner, que es Axel Kicillof, a que diera una conferencia en México y les diera consejos acerca de cómo manejar una economía. Qué irónico, ¿no? ¿No les parece irónico? Vamos a la pausa en Club de Prensa y regresamos. Ha habido elecciones en Sudáfrica y los resultados, si bien avalan la continuidad del gobierno actual, lo hacen con erosión, con desgaste. ¿El motivo? La corrupción. Ya volvemos. Club de Prensa, analizando la actualidad, que pasa también por Sudáfrica. Ha habido elecciones en Sudáfrica y el presidente actual, Cyril Ramaphosa, parece que va a conseguir esa reelección mientras avanza el recuento de votos, que va bastante lento, pero que parece que le da a su coalición, la del Congreso Nacional Africano, el liderazgo, si bien ha perdido el apoyo que había tenido de manera masiva. Va con un recuento lento, pero que podría llegar a superar el 50% para seguir al frente del país. Unas elecciones que, a pesar de los años que han pasado de la división racial, del apartheid, exacto, sigue mostrando a una sociedad surafricana dividida, con el voto casi identificado por color de la piel, por el origen. Pues sí, eso es algo que es muy extraño. El Consejo Nacional Africano, que es el partido de Mandela y que está en el poder desde 1994, ha podido de alguna manera quitar, sí, la división racial en términos oficiales en Sudáfrica, acabar con el apartheid. Y sin embargo, el verdadero problema gravísimo que enfrenta Sudáfrica ahora, que es la crisis económica, el desempleo, 27% de desempleo, parece seguir dividiéndose en líneas raciales. De hecho, sin embargo, a pesar de ello, quien le ha logrado quitar escaños en el Parlamento al Consejo Nacional Africano y, bueno, en particular a Ramaphosa, es el partido Alianza Democrática del Centro, que la gente simpatizaba con lo que decían, excepto porque consideran que la mayoría de sus dirigentes son blancos. Sí. El caso de Sudáfrica yo creo que también tiene una lectura más positiva. Desde luego que la corrupción es la que se llevó por delante al anterior presidente, a Jacob Zuma, porque era algo totalmente terrible y dantesco, ¿no?, que recordaba décadas atrás. Pero lo cierto es que son unas elecciones que se han llevado a cabo de manera pacífica, en las que, si bien parece que se va a mantener el mismo partido en el poder, sí que ha habido una transición de líderes, y que dentro de lo que cabe, después de haber pasado por unos momentos muy complicados y haber salido del apartheid, parece que el sistema democrático se consolida en Sudáfrica, y a nivel, al menos políticamente, hay una cierta estabilidad. Luego quedan los retos económicos, que es cierto que hay un alto nivel de desempleo, el crecimiento muy bajo, etcétera, pero desde el punto de vista democrático es uno de los puntos brillantes dentro del continente africano, si lo comparamos con lo que está sucediendo en otros países del continente, ¿no? Precisamente, tal vez por ese pasado bélico, no sé si bélico, pero sí de violencia, los surafricanos aprendieron la lección y no quieren volver a esas épocas pasadas. Es decir, tuvieron que pasar por eso para no quererlo volver a traer hoy al presente. Y lo que llama también, yo creo que la atención, es el hecho de que esta pérdida de apoyo al partido oficialista viene mayoritariamente por el abstencionismo de los jóvenes. Y no necesariamente por un tema de apatía, sino simplemente porque hay un gran desencanto de lo que está pasando. Habla de que ha habido un avance, como bien mencionaba Alfonso, en términos democráticos, la gente está involucrada políticamente y han decidido que esta es una forma de expresar su desacuerdo, ¿no?, su protesta, porque permanece la desigualdad, porque permanece la falta de oportunidades, porque hay un gran nivel de desempleo, porque efectivamente todavía las líneas raciales están muy marcadas. Leía por ahí que, por ejemplo, un trabajador blanco gana 5 veces más que un trabajador negro, 2/3 de los jóvenes permanecen en el desempleo. Entonces, claro que Sudáfrica, si bien ha tenido estos avances, pues no es ajeno a lo que vemos en otras regiones del mundo, ¿no? Hay un gran desencanto con la política, hay una gran dificultad de movilizar a los jóvenes, de involucrarlos para que
ellos participen y no piensan que no pasa nada, ¿no? Hay un gran avance y esto es lo que creo que vale la pena resaltar. Claro que pasa, pero sin lugar a duda creo que también vemos nuevamente reflejado este tema de que el status quo no le ha funcionado o el sistema no le ha funcionado a la gran mayoría de la población. En este caso concreto, pues las expectativas post-apartheid pues no han resultado tan benéficas como se esperaba. Cambiamos de asunto. Antes de ir a la pausa, les quiero pedir un comentario sobre la diferencia de la imagen. La ministra de Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, ha estado en Cuba y ha viajado desde La Habana hasta Varadero, que es uno de los principales destinos turísticos dentro de la isla, para fotografiarse con empresarios hoteleros, con turistas, con piscinas destinadas a los extranjeros que visitan y gozan de esos paraísos que nos ofrece la isla de Cuba. Esto en el momento en el que Estados Unidos está abriendo la puerta a la reclamación de bienes confiscados por la revolución castrista en el año 59 y por las amenazas de incrementar la presión para aislar al régimen de los Castro. Una dualidad que en esa imagen de la ministra paseándose por Varadero con esa tranquilidad contrasta y lanza un mensaje a las inversiones extranjeras y particularmente del Gobierno de España a la importante presencia del sector turístico español en Cuba. Sí, obviamente el viaje de la ministra es un mensaje o quiere tratar de reafirmar o calmar un poco los nervios de los inversores españoles que controlan gran parte o que han hecho grandes inversiones en el sector hotelero y turístico, ¿no? Y sobre todo después de los anuncios de Washington. Aquí lo que vemos es una nueva brecha enorme entre Washington y la otra costa del Atlántico, ¿no? En el caso de Cuba, porque España es, digamos, uno de los grandes inversores, pero también están los franceses, están también los italianos, y esta suspensión del título 3, ¿no?, de la ley Helms-Burton, que en un principio puede ser más simbólica que otra cosa, lo que parece que acerca son complicadas batallas legales, que probablemente no se solventen en los próximos años, pero que van a ser muy complicadas de cara al futuro de las relaciones a ambos lados del Atlántico, ¿no? Sí, bueno, y con esto se demuestra que la Unión Europea no va a respaldar a Estados Unidos en en la aplicación del capítulo 3 de la Helms-Burton, porque pues hay muchos intereses económicos que van a afectar directamente a las inversiones de la Unión Europea en Cuba, así que por ahí va a tener también otro frente. No, yo creo que lo que hace la ministra es lo que tendría que hacer cualquier ministro, ¿no? Tendría que mandar la señal a sus inversionistas y operar en el terreno para garantizar que las inversiones sean respetadas y que se sigan abriendo canales para intercambio comercial, para que haya más turistas de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que es una buena noticia en ese sentido de marcar un territorio y pues por lo menos proteger a los inversionistas españoles. Pero no deja de ser paradójico también que la ministra española de Turismo vaya a defender las inversiones del sector privado en Cuba, ¿no? Sí. Un país en el que no se ha caracterizado en las últimas décadas por su aprecio al sector. Más armas en Brasil. Los brasileños van a tener más acceso a este tipo de instrumentos, si se puede decir así, a partir de ahora gracias al cambio de normativa que ha impulsado el presidente Jair Bolsonaro. Hoy, para tener, con la nueva normativa, un arma en Brasil, se necesitan cumplir estos requisitos de manera resumida. Una declaración efectiva de necesidad de portar ese arma, tener 25 años, carecer de antecedentes penales y comprobar la idoneidad moral, psicológica y la capacidad técnica para el uso de armamentos. Muchas críticas, Paulina, a esa apertura a que haya más armas, pero si nos fijamos en el detalle, muchas de estas condiciones no se cumplen en Estados Unidos, por citar, por ejemplo, el último. Pero yo creo que en el caso del debate sobre Estados Unidos, desafortunadamente creo que Estados Unidos no tendría que ser el referente para nadie. Tenemos una situación crítica acá. Simplemente el día de ayer nuevamente tenemos las noticias de un tiroteo en una escuela, nuevamente un adolescente a punto de graduarse de la preparatoria
es la víctima principal de un tiroteo en Estados Unidos, precisamente por esta regulación tan laxa en la que hay diferentes lagunas y en las que no se ha podido avanzar. Es uno de los principales temas en el Congreso que tiene profundamente dividida a la sociedad. En el caso de Brasil, sí, si bien, pues bueno, lo mínimo esperable es que haya una regulación, digamos, fuerte, que establezca bien cuáles son los límites el marco legal para regular la tenencia de armas. Creo que sin duda es un paso en la dirección contraria. Alfonso, o quien quiera, nos quedan 2 minutos. No, además, bueno, a mí me llama la atención cuál sería la motivación, porque creo que es muy diferente a la que tendría Estados Unidos, que es pues básicamente económica, política, pues lo que se le debe a la Asociación Nacional del Rifle. Me llama la atención qué es lo que gana Bolsonaro con esta... ¿Cumplir una promesa electoral? Pero sí, claro, pero... Que no es poco, ¿no? Claro, políticamente. Uno de los elementos fundamentales que le llevó a la presidencia fue el tema de la inseguridad. Y si su propuesta es hacer frente a la inseguridad con la extensión de las armas, pues está cumpliendo. Y recordemos que sea la medida adecuada. Que el propio Bolsonaro sufrió un atentado durante la campaña electoral en el que fue acuchillado, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que utilizar a Estados Unidos como referente nos hace perder el norte en esta conversación. La situación aquí es simplemente delirante, no hay otra palabra para definirlo. Aquí el acceso a las armas es más fácil que cualquier otra cuestión. Sí, que comprar cigarros, que comprar una cerveza. Sí, totalmente. Comprar una cerveza es muchísimo más complicado en determinados lugares que acceder a una pistola. Por lo tanto, aquí lo que me parece casi hasta sensato, las condiciones aplicadas por Bolsonaro a la hora de exigir estas cuestiones para poder acceder a las armas. Otra cosa es cómo definir algunos de estos puntos que parecen un poco etéreos una vez que se pone a plantear, pero esa declaración de efectiva necesidad, no tengo muy claro cómo se define a la hora de ir ante las autoridades, ¿no? Idoneidad moral, esa ¿cómo la calificas? ¿Cómo la mides? Idoneidad moral. Y creo que sin duda el debate está mal. No tendríamos que ir hacia el tema de que para darle más seguridad a la gente tenemos que darle más armas a la gente. Aquí en Estados Unidos no ha funcionado, no es la respuesta. Lo único que pasa es que se incrementa la violencia y se incrementan las muertes ante la disponibilidad, sí, digamos, tan fácil de... Ese debate de que con armas uno está más seguro. Cuanto más armas hay, más posibilidades. En Florida acaba de aprobar una ley que permite a los maestros portar armas en las aulas. Con la idea, el mensaje o el argumento que está detrás es ofrecer mayor seguridad si se presenta un francotirador. Bueno, el debate está sobre la mesa y nosotros lo hemos analizado hoy, en el caso de Brasil, como otras cuestiones de la actualidad, con las claves de Alfonso García y de Anne Hoyt. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.